Entonces, este es el esquema general que hemos visto, grande, que ni lo vamos a pasar todo porque motores monofásicos, digo, motores de corriente continua no vamos a ver, ¿no es cierto? En máquinas síncronas vamos a ver solo una parte, no va a ser todo, ¿no es cierto? Después el resto de temas los vamos a ver los que están aquí. ¿Ya? Bien. Parece que aquí hay un mensajito en el chat, a ver qué dice. Sí, se puede usar el Meet en vez del Zoom. Sí, 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 sí. Pero el problema es que con el Meet tenemos menos estabilidad. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, no se preocupe. ¿Ya? Tendrían que cargarse todos el Meet, ¿no es cierto? Sí, ¿qué pasó? Hola, ¿sí le escucho, joven? Yo soy nuevo de la materia, ya pasó la lista. ¿Será que me puede corregir la lista, ingeniero? Ya, les voy a sacar, pues no, es que no puedo estar tomando lista todo el rato, joven. Ya, si usted aparece en la imagen del Zoom, entonces al finalizar la clase yo les tomo una foto y si aparece ahí, bien. Por si acaso, los nuevos, voy a dejar de compartir. Por favor, no me pongan cosas que yo no entienda. Ya, aquí, por ejemplo, estoy viendo, hay nombre y apellido o dos apellidos, ¿no? Está bien. Pero, por ejemplo, Dismar Velasco, creo que Dismar no es un nombre que he visto en la lista. Puede ser. A ver, vamos a ver, Velasco. Velasco, Dismar. No, no hay. Entonces, por favor, cambien el nombre de su contacto, ¿ya? Y pongan su nombre, por lo menos un nombre y el primer apellido, ¿ya? Un nombre y el primer apellido. Si no, yo no voy a saber a quién está asistiendo aquí a la clase, ¿ya? No tengo idea a quién asiste a la clase. Si no veo un nombre y un apellido, el primer apellido de ustedes, ¿ya? Aquí me aparece, por ejemplo, Dismar Velasco, será Dismar Velasco, pero no hay nadie del apellido Velasco. El apellido Dismar, a ver, tampoco creo que hay, ¿no? Dismar, no, no hay. Ni Dismar ni Velasco. Entonces, ese joven, si está en clase ahorita despierto, por favor, cambie eso a su nombre, ¿ya? Uno de sus dos nombres, si tiene dos o si tiene tres, un nombre y su primer apellido, por favor, ¿ya? No le voy a repetir todo el semestre eso. Aquí en el listado, por ejemplo, el listado, a ver quién está en el listado. El que aparece como Dismar no aparece aquí en el listado. Debe estar con otro nombre. Ya, lo importante es que sean reconocibles con el nombre que están apareciendo aquí en la imagen del Zoom. Ya, si no, no voy a poder tomarles lista yo. O sea, no van a estar en la lista simplemente. Van a estar como ausentes si tienen el nombre de otra persona o si tienen un nombre, qué sé yo, inventado por ustedes. ¿De acuerdo? Ya, creo que está claro en eso. Entonces vuelvo a compartir la pantalla para que no perdamos más tiempo. Bien, habíamos dicho entonces que esta es la pantalla inicio y habíamos visto esta pequeña introducción donde son las generalidades, habíamos visto el esquema de máquinas eléctricas, estáticas, rotativas, ¿no es cierto? Motores generadores en rotativas y transformadores en estáticas. En estáticas habíamos visto que la transformación desde eléctrico a eléctrico, en rotativas vemos que es de eléctrico mecánico o de mecánico eléctrico, ¿no? Y máquinas eléctricas rotativas se las considera máquinas reversibles, pero vamos a ver eso que en la realidad no se cumple exactamente como está acá, ¿ya? Bien, generadores van de mecánica eléctrica y motores van de eléctrica a mecánica, sea cual fuera su condición. Después vimos este pequeño esquema, ya les dije que íbamos a ver los esquemas un poquito más reales, complementarios, ¿no es cierto? Entonces, esos los vamos a ver posteriormente. Aquí era lo más básico para ver el encuentro de flujos de un núcleo que de alguna manera impulsaban al movimiento de una espira, porque en esta espira justamente estaba siendo impulsada externamente de forma mecánica y se inducía una tensión en la misma espira. Y en el caso del generador, del motor, diré, veíamos
que había un encuentro de campos magnéticos y esto generaba un par que impulsaba el movimiento mecánico giratorio de la espira, ¿sí? Bien, después habíamos visto los componentes básicos de todo tipo de máquina rotativa, ¿no es cierto? Siempre un estator y un rotor. El rotor puede ser de devanado o el rotor puede ser de jaula de ardilla, que lo vimos más adelante, ¿no es cierto? Las bobinas están alojadas entre el paquete de material ferromagnético en el estator y en el rotor están alojados entre el cilindro compuesto por varias placas apiladas, ¿no es cierto?, que alojan ya sea al bobinado del rotor o a las barras que se cortocircuitan en anillos de ambos extremos en el caso de la jaula de ardilla, ¿no? El estator está recubierto de una carcasa que a su vez se sujeta hacia una base que es la que fija prácticamente el motor en la superficie donde se lo va a instalar, ¿ya? Bien. Tal vez aclarar que a diferencia de las máquinas estáticas que son los transformadores, donde hay un acople mecánico, eléctrico, magnético, eléctrico, ¿no es cierto? Esto sucede en forma similar, pero con la diferencia de que tenemos el secundario, en este caso el rotor, girando dentro del estator, ¿no? Suspendido por dos cojinetes que a su vez están instalados en la carcasa de la máquina, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ver qué conclusiones o pequeñas tenemos acá. La clasificación nos dice que las máquinas síncronas son alternadores o generadores. La intensidad continúa inyectada en las bobinas del rotor y la corriente alterna en las bobinas del estator. O sea, se hace circular corriente continua por el rotor y esto induce una corriente alterna en las bobinas del estator. En las máquinas de inducción, que generalmente son motores, ¿no es cierto?, corrientes alternas circulan en las bobinas del estator y se inducen intensidades de corriente en el rotor. Estas intensidades en el rotor inducidas por el estator son las que crean también un campo magnético en el rotor y al existir ya un campo magnético en el estator, hay un encuentro de ambos y esto produce un par que impulsa a rotar al rotor apoyado en sus ejes, ¿ya? En su eje que está apoyado en sus cojinetes. Y la máquina de corriente continua tiene ambos, motores y generadores, y todo está alimentado en corriente continua y en la mayoría de los casos en un solo circuito. No que tanto en máquinas síncronas como en máquinas de inducción, o sea, en generadores y en motores de corriente alterna, van con circuitos galvánicamente separados, ¿ya? Las corrientes de las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna pueden ser monofásicas o trifásicas, tanto las síncronas como las de inducción, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir monofásica? Y que hay alimentación simplemente de una fase con un neutro, o fase y tierra, y en el otro caso tenemos tres fases, que puede haber un centro neutral o no puede haber un centro neutro, ¿ya? Bien, eso lo veremos más adelante. Ya habíamos comenzado a ver también en la anterior clase el balance energético de pérdidas, ¿no es cierto? En el caso del generador teníamos entrada de una potencia mecánica aplicada y teníamos una potencia eléctrica generada al otro extremo. Y al medio habían tres grupos de pérdidas, ¿no es cierto? Las pérdidas mecánicas, las pérdidas de cobre o de efecto Joule y las pérdidas en el hierro. Acá tenemos dos separadas las pérdidas del efecto Joule porque muestran en el rotor y en el estator, pero en sí son el mismo tipo de pérdidas, pero en dimensiones obviamente diferentes, ¿no es cierto? Dijimos que no son las únicas pérdidas, que hay otras pérdidas que se pueden ir presentando por el envejecimiento del motor, por malos mantenimientos que se le hacen o por mala instalación que se ha recibido, ¿no es cierto? Puede haber vibraciones, puede haber efecto de vendaval, movimiento de vendaval, ¿no? Entonces eso ya hemos comenzado a explicar en la anterior clase. Algo parecido tenemos en la máquina eléctrica motor, ¿no es cierto? Tenemos a la inversa el ingreso de una corriente eléctrica y bajo una determinada diferencia potencial y esto se convierte en una potencia aparente y una potencia efectiva del que consume el motor de inducción. Y tenemos a la salida una potencia mecánica realizada, ¿no es cierto?, que ha pasado por una serie de pérdidas igual.
un primer grupo de pérdidas mecánicas, un segundo grupo de pérdidas de efectos Joule, o sea, en el cobre del rotor o en el conductor del rotor y en el conductor del estator, y las pérdidas de hierro, ¿cierto? Las pérdidas de hierro ferromagnéticas son de histeresis y corrientes parásitas. Bien, en las máquinas de inducción vamos a ver entonces el principio de funcionamiento, los fundamentos teóricos prácticamente que abarcan hasta el deslizamiento. ¿Ya? Eso es lo que nos consume ahora. Hola. Creo que alguien está opinando por ahí, ¿no? Parece que no, ¿no? Ya. Bien, en los pocos minutos que nos quedan vamos a ver entonces nuevamente este pequeño esquema del tipo de máquinas eléctricas, máquinas de corriente continua, generadores y motores, máquinas de corriente alterna, estáticas, transformadores y giratorias asíncronos y síncronos. Entonces asíncronos es lo que nos interesa porque vamos a ver motores y generadores, fundamentalmente motores, ¿ya? Y en síncronos vamos a ver generadores fundamentalmente, pero en el final de la clase, del semestre. Y aquí vimos algo que ustedes ya conocían, que era un corte axial y por otro lado una vista en 3D de un motor asíncrono, en este caso con un bobinado con arrollamiento, ¿no? Un bobinado en el rotor, no es de jaula de ardilla. Y posteriormente habíamos visto las jaulas de ardilla y habíamos visto los estatores, habíamos visto las jaulas de ardilla reales ya de motores asíncronos reales, ¿no? Y habían recibido dos tareitas. Uno, el por qué había esta inclinación, y el otro que tenían ustedes que decir cuántos circuitos había en una jaula de ardilla, si no me equivoco, de 8 barras, ¿ya? Como todavía no tienen ustedes su carpeta individual, entonces guárdenlo eso todavía, ya sea en su teléfono, en su cuaderno, donde hayan hecho eso, y el momento que tengan su carpeta individual, lo suben con la fecha de la tarea que les he dado. Esto les he dado el anterior jueves o viernes, no me acuerdo bien, pero era para hoy día. Entonces, tarea para el 6 de mayo, ¿ya? Tarea para el 6 de mayo, no se olviden, ¿ya? Con esas dos consultitas. ¿Por qué estas barras están así inclinadas, no perpendiculares a los dos anillos cortocircuitadores? Y cuántas serán los circuitos independientes o diferentes que encontrábamos en una jaula de ardilla de 8 barras. ¿Sí? Bien. Aquí vemos un poquito los aspectos constructivos del rotor de bobinado, ¿ya? Y como se va a cortar de aquí un minuto, por favor estén atentos para reingresar a la clase con el nuevo link que les voy a dar, ¿ya? No con el mismo link. Aunque podría ser que, a ver, hagan el intento de ingresar con el mismo link. Si entran con el mismo link, mejor, ¿ya? Después de que se corte esto en un minuto. Bien, veamos entonces qué tienen estos rotores bobinados. Tienen obviamente un arrollamiento, ¿no es cierto? Generalmente es un solo arrollamiento, no tiene como el rotor 3 arrollamientos trifásicos, sino es un solo arrollamiento. Y este arrollamiento se lo extrae hacia afuera. En algunos casos tenemos 3 arrollamientos, ¿no es cierto? Los tenemos con un centro estrella en algún lado, los 3 extremos ya fundidos en un lado, y los otros 3 extremos van hacia unos anillos rosantes que mediante estas escobillas pueden ser extraídas fuera del motor para diferentes propósitos. ¿Ya? Bien, ahora se corta esto, entonces por favor traten de ingresar con el mismo link. Vamos a ver, el momento que yo reciba ya algo, los primeros estudiantes, quiere decir que funcionó. Si en 1 o 2 minutos no entra nadie, voy a pasarles un nuevo link. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Aquí ven una foto de un anillos rosantes y escobillas real
Bien, jóvenes, creo que ya estamos todos nuevamente. Vamos a seguir admitiendo a los que vayan entrando más un rato. Quería aclararles, por si acaso no sepan, ¿no? El hecho de que les he tomado lista a los nuevos y algunos no los he llamado es porque no están en la lista oficial, obviamente, ¿ya? Veo el caso de esta señorita, ahorita le voy a decir, aquí está, doña Katia Rosemary Duri Rivero, ¿ya? Ella, por ejemplo, no está en mi lista, ¿no? Pero está bien si le han pasado el link, se ha entrado al WhatsApp. ¿Por qué? Porque seguramente estén rezagados o está esperando que le acepten o tal vez se ha inscrito ayer y todavía no está actualizado el sistema, una cosa así. Pero no tengan pena de avisar a todos sus compañeros y compañeras que quieran pasar la materia y que hay esperanza de que logren inscribirse, ¿sí? No hay ningún problema. Yo no tengo pena de que entre más gente que posiblemente después los tengamos que depurar cuando ya hayan terminado todas las inscripciones, ¿ya? Pero por favor, si van a hacer ingresar a sus compañeros o compañeras, que sean para que participen en la clase y no estén molestando ni distrayéndolos a ustedes, ¿ya? Especialmente los que habilitan su micrófono y comienzan a hacer ruidos medio raros, por favor, ya estamos en una universidad. Esto ya no es un colegio, ¿ya? Bien. Entonces vayan ingresando, todos los que se van a inscribir pueden asistir y deberían asistir a clases desde el principio, no tengan pena. Se ponen en contacto con Teo o uno de sus compañeros lo deje ingresar. Si no me equivoco, hay 2 administradores, todavía no me han vuelto a mí administrador. En el momento que me vuelvan administrador, me pueden mandar obviamente un correo electrónico y decir que quieren ingresar a la materia. Por si acaso, mi correo electrónico es Jaime Alvarado, con B chica, docente, @gmail.com. Ahorita solo voy a poner acá para que sepan cuál es el correo electrónico mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Inge, una pregunta, disculpe, yo soy uno de los que la va a adicionar la materia con, Sí, respecto a las tareas para presentarla. por eso, si ustedes en el WhatsApp me ponen su nombre completo, como está en la inscripción, su número de matrícula registro, su correo electrónico en gmail.com y el teléfono con el cual se están comunicando, yo los voy a incluir, no se preocupen, los voy a incluir en la nube, ¿no es cierto? Van a tener acceso a la nube y por otro lado van a tener su carpeta para subir sus tareas. Si llega el último día de inscripciones y no han logrado inscribirse, bueno, pues lamentablemente los tendré que sacar de la nube y obviamente también su carpeta ya la perderán, ¿no es cierto? Porque ya no son estudiantes de la, de la materia, ¿sí? Pero después ustedes van a tener todo el apoyo mío mientras estén en proceso de inscripción, ¿sí? ¿Está claro eso, joven? Sí, muchísimas gracias, Inge. Perfecto. Ya, perfecto. A ver, está un poquito pequeño esto, lo vamos a agrandar para que lean ahí. A ver. 48, creo que está más grande. Creo que podemos moverlo. 72. Ahora sí. Pero medio que no se entiende muy bien. Lo vamos a poner nomás con Arial, el más clarito. Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner 65. Con eso. Ahí está. ¿Se puede leer el correo electrónico, jóvenes? Está compartiendo la pantalla, Inge. Gracias por aclararme. Muy bien, así me gusta. Ahorita vamos a
compartir la pantalla. Es de sus compañeritos pues, de la clase anterior. ¿Dónde están ustedes? Aquí está. Ya. Compartimos la pantalla. Aquí está. ¿Ya lo pueden ver? Ingeniero. Ya. Este correo no es para que tengamos comunicación con ustedes, con los alumnos regulares, sino es para los alumnos que no están inscritos y que de alguna manera no están pudiendo entrar al WhatsApp o algo así. Pásenles este correo electrónico y yo los voy a dejar ingresar al WhatsApp y van a poder obviamente entrar también a la nube. Y al momento que ya estén en el WhatsApp, ahí por favor, nombre completo, correo electrónico, número de registro de matrícula y el teléfono con el que están conectándose o se van a conectar a la materia. ¿Ya? No quiero que me estén bombardeando con correos electrónicos ustedes porque no les voy a responder. Este correo electrónico es para temas académicos, pero fuera de la materia, ¿ya? Para eso tenemos nosotros la nube, con la cual ustedes van a poder subir sus tareas y también van a poder hacer sus cosas, si no quieren hacerla mediante el chat. El chat yo lo voy a leer permanentemente, voy a ver. Si no tienen problema, ustedes se ponen una consulta en el chat, pero hay muchos que son vergonzosos o vergonzosas, que les da miedo preguntar por el chat algo. ¿Por qué? Porque pueden hacer bullying sus colegas, compañeros, o se pueden hacer la burla. Ya conozco esa historia, ¿no? Por eso dejo que con la carpeta personal ustedes abran una hoja que sea de Word, convertida a Word de Google, y ahí van poniendo todas las preguntas que quieren y yo les voy respondiendo. Obviamente no va a ser inmediata la respuesta, va a ser de una semana a otra, ¿no es cierto? Ya. Bien, con eso nos quedaríamos por el momento. Lo voy a cerrar esto para que guardemos después los... Eso es, ya. Dejamos de compartir y volvemos nuevamente a compartir la pantalla que estábamos viendo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí teníamos... ¿Se puede ver? ¿Sí? La imagen. Aspectos constructivos del rotor bobinado. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se hacen esos tres anillitos y se lleva afuera? Me decía uno de ustedes en la anterior clase que no todos han llevado máquinas de corriente continua. Entonces, brevemente les resumo. El tema es que ustedes de esta forma el circuito lo pueden llevar fuera del motor, fuera del motor. Al llevarlo fuera del motor, ustedes pueden variar la impedancia, o sea, la impedancia resistiva, ¿no es cierto? La resistencia del bobinado del rotor, ¿ya? Si ustedes llevan afuera, por ejemplo, y cortocircuitan estos tres conductores, van a tener un circuito estrella en ambos extremos, ¿ya? Entonces, esto va a producir, obviamente, que circulen corrientes, teniendo en cuenta que tenemos tres bobinados que sus extremos, ambos extremos están conectados en estrella, ¿sí? Si son tres bobinados. Pero se podría hacer también afuera una estrella o un delta, un triángulo formado pero por resistencias adicionales. Son conocidas más que todo con el nombre en inglés de shunt, S-H-U-N-T, shunt. Esos son resistencias fijas, ¿no es cierto?, que de alguna manera van elevando la impedancia resistiva del bobinado del rotor. Y esto se puede hacer en movimiento porque obviamente esto está conectado mediante estos anillos rosantes y las escobillas. Entonces se puede ir elevando la impedancia, volverla más alta la impedancia, la resistencia, y eso tiene un efecto en el motor asíncrono, ¿no es cierto? Con bobinado, con rotor bobinado. Entonces vamos a ver posteriormente que variando la resistencia del rotor podemos tener nosotros efectos en el par y en el tipo de par, en el par de arranque,
y también en la pendiente de la curva de operación del motor asíncrono, ¿ya? Pero esto se da obviamente en la minoría de los casos porque la mayoría de los motores en el mundo son motores de jaula de ardilla. Estos son motores especiales, que son obviamente mucho más caros de construir, y son motores especiales que se hacen con rotor de bobinado, cuando se tiene realmente propósitos especiales para hacer. Esta fue una solución, ¿qué les diré? Todo el tiempo en que todavía no había electrónica de potencia. Desde el momento en que se diseñaron los primeros variadores de frecuencia, entonces se comprendió por las ecuaciones que vamos a ver más adelante que variando la frecuencia se podía variar la velocidad de del rotor de una máquina asíncrona, de un motor de inducción. Entonces se comenzó con variadores de frecuencia con lámparas, ¿no? Todavía variando la tensión, con la tensión se variaba la frecuencia, y posteriormente se desarrollaron ya con electrónica avanzada, con transistores y tiristores, se construyeron variadores de frecuencia mucho más dinámicos y mucho más económicos, fundamentalmente, y más pequeños, de tal manera que con esos variadores de frecuencia se comenzó a regular la velocidad en una forma mucho más precisa y más delicada inclusive que en los motores de corriente continua. Ya la ventaja de los motores de corriente continua en la historia, lo pueden ver ustedes en los textos que tienen recomendados, ¿no es cierto? Su gran fortaleza ha sido prácticamente tener la facilidad de variar su velocidad al gusto del operador, del cliente, del usuario. Ya cosa que los motores de inducción, los motores asíncronos no tenían. Uno arrancaba y podía variar un poquito la velocidad según la carga que se le ponía, ¿ya? Pero después, en los de jaula de ardilla estamos hablando, ¿no es cierto? Pero después no había posibilidad de modificar. Sí, con el voltaje un poquito se podía ver, ya vamos a ver eso después, pero no se podía hacer gran cosa, ¿no? No que con... se vio también formas de construir jaulas de ardilla especiales que podían tener una, dos o tres diferentes tipos de velocidades, pero velocidades fijas. No como en los motores de corriente continua que se podía ir variando la velocidad al gusto del cliente en forma continua, ¿no es cierto? Y con este sistema se pudo hacer en motores de inducción ese arreglo, porque obviamente un motor de corriente continua, por un lado, el inyectar corriente continua en motores muy grandes es complicado y por otro lado, la misma construcción de los motores de corriente continua es mucho más cara que los motores de inducción, así sean con rotor de bobinado. ¿Ya? Bien, entonces con eso ya tenemos claro cómo va el comportamiento, digamos, de estos rotores. Ya, si hay preguntas, por favor, no levanten la mano, nada, activen su micrófono y digan, tengo esta pregunta, ¿ya? Bien. Aquí vemos que dice el circuito rotórico se cortocircuita exteriormente a través de unas escobillas grafito que frotan sobre los anillos rosantes, ¿ya? Entonces, se cortocircuitan externamente. El inconveniente es su elevado mantenimiento. Obviamente, hacer mantenimiento de estas escobillas, de estos anillos rosantes, es un problema, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Y si ya lo ven ya en la forma constructiva real, se darán cuenta que son elementos delicados que cuestan hacer el mantenimiento, hay que mantener un stock de repuestos, etcétera. Cosa que en el motor de inducción de jaula de ardilla no existe. Vamos a ver a continuación. Bien, entonces es un pequeño desglose o resumen por tipos de componentes que tienen los motores asíncronos o los motores de inducción. Aquí en naranja ven ustedes la estructura mecánica, en celeste ven el circuito eléctrico y en amarillo ven el circuito magnético. ¿Ya? Yo quisiera que por favor ustedes lo vean esto con calmita, unos 3 a 5 minutos, y después yo voy a comenzar a hacerles algunas preguntas en forma individual, pero no en conjunto, ¿ya? Para ver si realmente están entendiendo o no están entendiendo, ¿ya?
Entonces, ven, aquí estructura mecánica, entonces viene la descripción y vienen los componentes. El circuito eléctrico, vienen los componentes y viene la descripción de cada uno de los componentes. Y el circuito magnético viene también los componentes y viene dónde están ubicados y las características que tienen. Ya, entonces, por favor, una leidita y en 5 minutos los voy a contactar nuevamente.
Bien, han tenido ya la oportunidad de ver con calma esto. Entonces veremos qué hemos entendido de esto y es importante ver eso. Vamos a dejar de compartir. Un ratito vamos a volver a la imagen. Eso es. Así la imagen la tenemos en pequeñito y podemos. Eso es, ya. Bien. A ver. Estaba nuestra bonita lista. Ya. Nuestra bonita lista. Ya. Ya. A ver, veamos si llegó a ver, ¿llegó Berti Arancibia Ligerón? Sí, ingeniero. Ah, ya. ¿Qué pasó hace rato que no lo veíamos? No se apareció. Llegó un poco tarde, ya. Apague nomás su cámara. Apague nomás su cámara. Deme un número del 1 al 20. Berti. 10. 10. ¿Está nuestro amigo Carlos Jonathan Colque? Presente. Ya. Querido Jonathan, dígame a ver, ¿cuáles serían los 3 grupos de componentes en los que podríamos desglosar un motor de inducción? Del esquemita que usted ha visto. ¿Cuáles serían los 3? El componente mecánico, el componente eléctrico y el magnético. Muy bien, joven. De acuerdo. Deme un número del 1 al 15. 12. 12, ya. Don Alex Mamani Viracocha. ¿No está presente? ¿Qué pasó? No está presente. Ya. A ver, don Ricardo Edilson Martínez Flores. ¿Nada? Ya. Katsumi Mitsushio Miyashiro. Hola. Hola. No está en el Zoom, ingeniero. No está en el Zoom, ¿no? Ya. Qué pena. Qué pena. Don Amir Kashayar Mocheni. Él sí estaba en el Zoom. Ya. A ver, dígame en la estructura mecánica, ¿qué componentes tendríamos entonces en el motor de inducción? El cilindro, El cilindro, ¿qué le llamamos al cilindro? el rotor, Muy bien. ¿Y cuál es la otra parte? el estator. El estator, exactamente. El estator, aparte de tener un núcleo magnético y un bobinado, ¿qué más tiene el rotor, o el estator, que es importante para cuando vamos a instalar un motor de inducción? ¿O dentro de qué está el estator? ¿Qué es lo que lo tiene dentro de sí al estator? ¿Qué lo cubre al estator? ¿Qué es lo que lo mantiene al estator?
lo mantiene, o sea, la parte fija. Exactamente. ¿Qué se llama eso o cómo podemos describir eso? Porque no es solo un núcleo en forma toroidal, como un anillo, y un bobinado, ¿no es cierto? Eso no está así en el aire volando. ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Qué es lo que lo... donde también se apoyan los cojinetes que van a apoyar el eje del rotor? ¿Qué se llama eso? ¿O cómo lo describimos? Hemos hablado al principio. Usted no estuvo en las primeras clases, ¿no? No, la primera no estaba. Ya, listo, está bien, Amir. ¿Más le gusta que le digan Amir o Kashayar? Amir, porque es más fácil. Ya, porque es más fácil, ya. A ver, don Brian Bernardo Montaño. Sí, ingeniero. Ya, ¿recuerda usted que le llamamos a esta parte donde está el estator y donde está el núcleo del estator y el bobinado del estator, que se llama esto? Donde también se apoyan los cojinetes que van a soportar al eje del rotor. ¿Qué se llama todo esto de afuera? ¿No se acuerdan? ¿Me No, voy a hacer ingeniero. la cubia, ingeniero? Ya. Bueno. A esto le llamamos carcasa. Carcasa le llamamos eso. La carcasa es toda la parte metálica externa. Hemos visto en una fotito que les he mostrado antes. Aquí está la carcasa, les vamos a mostrar. ¿Ve? Todo esto que vemos por afuera, aquí a la derecha, ¿se puede ver o no lo estoy compartiendo? No está compartiendo, ingeniero. No está compartiendo, ingeniero. Gracias, gracias. Ahorita les comparto. No hay pena. No hay pena. Aquí está. Ya. Ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ven en el grafiquito este de corte en 3D, ven externamente la carcasa, donde está el soporte, que les dije que era bien importante conocer el soporte, porque aquí es un soporte, no se ve al otro lado, hay otro soporte idéntico a este, con dos huecos, ¿no es cierto?, para fijar el motor. Tenemos las tapas tanto de un lado como del otro lado. En este lado solamente está el soporte del cojinete, donde se apoya un extremo del eje, y al otro lado que tenemos la tapa del ventilador, ¿sí? Y en la parte superior que tenemos la caja de conexiones, y alrededor que tenemos un envoltorio que tiene estas persianas, que son los disipadores de calor. Mediante estas persianitas que ven acá, se disipa el calor, pero todo el motor está cerrado, está encerrado. No hay circulación de aire. La única circulación de aire que le da es el ventilador en este extremo derecho. ¿Ya? ¿Está claro, Montaño? Sí, ingeniero. Muy bien. A ver, su tocayo de apellido, don Said Montaño Díaz, ¿está por ahí? Hola. Parece que no está. Ya. Don Leonardo Gonzalo Navarro. Hola. Bien. A ver, hábleme de la parte que tenía en celeste y la tienen ahí en la imagen inclusive. Tenemos dos partes, ¿no es cierto? ¿Qué partes tenemos en el circuito eléctrico, en los circuitos eléctricos? Ya. Ya, correcto. Ahí estamos viendo la imagen porque estoy compartiendo con ustedes, ¿no es cierto? Dice un arrollamiento trifásico y en la parte inferior dice arrollamiento polifásico en cortocircuito. ¿Ya? Bien. En la parte superior es fácil, ¿no? Si le digo al arrollamiento trifásico, ¿qué significa eso? Con las tres fases. ¿Y qué el arrollamiento, cuando habla de arrollamiento, qué sería ese arrollamiento trifásico? Con otras palabras, ¿qué podemos decir de ese arrollamiento
Es uno embobinado, dos embobinados, tres, cuatro, cinco, seis, tres, ¿no es cierto? Ya, quiero aclararles, es bueno que usted intervenga, que esto es una forma básica del motor más básico de un motor asíncrono, ¿ya? Porque hay motores asíncronos que tienen 6 bobinados, hay otros que tienen 9 bobinados, otros que tienen 12 bobinados, ¿ya? Otros que tienen 3 bobinados, pero ese bobinado está partido en 2 partes, 3 partes, tienen derivaciones intermedias, ¿ya? Entonces, por eso, arrollamiento trifásico, muy bien lo que usted ha dicho, son alimentados estos bobinados por 3 fases externamente, pero no quiere decir que siempre sean 3 bobinados. Pueden ser 3 bobinados, pero divididos cada uno de ellos en 2, en 3, en 4, o pueden ser 3, 6, 9, 12, que según cómo se conectan mediante la caja de conexiones, trabajan estos bobinados con la alimentación trifásica, ¿ya? Bien, vemos ahí abajo arrollamiento polifásico en cortocircuito. No hemos visto mucho las jaulas de ardilla, pero hemos visto, sí, hace unos minutos, un arrollamiento de un motor con rotor de bobinado. Ese rotor con motor de bobinado, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Cuántos arrollamientos tendría, por lo que hemos visto, sus anillos rosantes, sus 3 escobillitas? ¿Cuántos arrollamientos tendría? Navarro. Pero si vemos el rotor y vemos que salen 3 hilos, ¿qué podemos suponer? Si salen 3 hilos a 3 anillitos, ¿qué podría ser? ¿Que tenga un solo bobinado? ¿Que tenga 2? ¿Que tenga 3? 3 bobinados, ¿no? Y yo les dije, tal vez no estaba atento en ese momento usted, les dije que dentro del rotor pueden estar en estrella, cerrados el circuito, ¿no es cierto? Los 3 extremos de los 3 bobinados se cierran en el rotor y los otros extremos salen a estos 3 anillados, a estos 3 anillitos. Estos 3 anillitos externamente los podemos volver a cortocircuitar, entonces no pasa nada, ¿no es cierto? Pero también se los cortocircuita con shunts, con resistencias adicionales, que vamos a ver posteriormente por qué se les pone resistencias adicionales. Cambia el comportamiento del motor a medida que va aumentando la resistencia del rotor. ¿Ya? Bien. Navarro era, ¿no? Muy bien. Ya. Navarro, deme un número del 1 al... A ver, del 1 al 14. El 14. Don Erickson Keller Wills. ¿Está presente o no está presente? Parece que no está presente, ¿no? Erickson Keller Wills Antesana. Nada, nada. Don
Bien, van a disculpar que no les haya advertido, pero al otro curso les advertí con tiempo. Estoy con un serio problema con los señores de Zoom, porque estoy con mis cuotas al día. He tratado de migrar al anual, pero ni porque estoy con las cuotas al día, ni porque he querido migrar al anual, porque les he pagado por el anual, me están habilitando el ilimitado. Entonces tengo que discutir con él. Si he llamado 2 veces a Estados Unidos, no me ha atendido. Así que van a disculpar, ahorita estamos entrando, prácticamente va a ser a las 6 de la tarde que se va a acabar vamos a, tal vez hagamos un pedacito más después del siguiente corte, en 40 minutos. Van a disculpar. Entonces, bueno, estábamos acá con el tema de nuestra lista y vamos a compartir la pantalla para que ustedes también sigan viendo lo que habían ustedes observado hace un momento. ¿Ya? Ya. Entonces le estaba preguntando a don Danger Robert Zapata, no sé si está presente. Zapata Morón. ¿Nada? No tienen que ser tan faltones. Especialmente si recién ya se han inscrito. Ariel Pablo Cepita. Uy, miren, un pequeño levantamiento de repaso. Y nuestro amigo Carlos Andrés Zurita, que no me falle, pues. Sí, ¿vieron? Ariel Cepita, está su micrófono mal. Ya. Muy bien. Vamos a ponerlo entonces que está sin micrófono. Ya. Un micrófono. Ya. Zurita. Veamos el circuito magnético, ¿ya? Aunque podemos hablar más de los devanados, tenemos mucho por hablar por los devanados. Veamos el circuito magnético. Ahí habla de paquete magnético. Apaguen sus micrófonos, por favor, jóvenes. Ya. ¿De cuántos componentes físicos está compuesto el circuito magnético? ¿Y cuáles son? Carlos Andrés. Ahí tiene la imagen, inclusive puede leer de ahí usted. Pero ¿cuáles son? Yo quiero saber. Sería el estator, rotor y entrehierro. Correcto. Pero no hay que decir estator, rotor, porque al decir estator uno siempre se refiere al bobinado del estator y rotor al bobinado del rotor. ¿Ya? O sea, habla de ambos componentes, de su núcleo y del bobinado. Cuando hablamos de estator tenemos que decir el paquete magnético, que es un cilindro hueco, cilíndrico hueco, un cilindro hueco, es un toroide prácticamente, ¿no es cierto?, que es el núcleo del estator. Y el núcleo del rotor es un paquete magnético cilíndrico, ¿no es cierto? Y muy bien que ha mencionado el entrehierro, porque el entrehierro es un elemento, aunque lo veamos como aire solamente, si no hay ese elemento no se cerraría el circuito magnético. Ya que dijimos en la clase anterior, recordándoles sus clases de electrotécnica básica, ¿qué diferencia hay entre un circuito, digamos, electrostático eléctrico y un circuito magnético cualquiera? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La corriente eléctrica puede ir de positivo a negativo, ¿no? Descargarse como un rayo. Solamente en un sentido, ¿no? ¿Qué pasa con el circuito magnético? Carlos Andrés. ¿Qué pasa con el circuito magnético? ¿Que va de los dos lados? Más que va a los dos lados, como su nombre dice, circuito magnético siempre es en un solo sentido. No, circuito, ¿qué es un circuito? Cuando usted escucha el circuito de motocicletas, ¿qué pasa? ¿Van de un lado a otro los motociclistas? No, circuito es
viene de círculo. Ujú. Entonces, circuito es algo que se cierra, siempre se cierra, ¿ya? Siempre se cierra. Siempre los circuitos magnéticos son cerrados, no hay circuito abierto magnético. En el caso eléctrico, sí, podemos tener un circuito eléctrico cerrado de corriente continua, de corriente alterna, pero también hay circuitos abiertos, ¿no? Hay desplazamientos eléctricos de un punto a otro sin retorno, como les decía, como el rayo, ¿no es cierto? Se descarga una carga estática en las nubes, se descarga a la Tierra, que es un cuerpo neutro, y listo, y ya se descargó, no pasó nada más, no vuelve de la Tierra al cielo. Y les comenté también como anécdota que en Sucre hay rayos que salen de la Tierra al cielo. ¿Por qué? Porque en Sucre hay regiones, alrededor de la ciudad de Sucre, hay regiones que las montañas tienen mucho hierro, y ese hierro se ioniza, o sea, se carga eléctricamente. Se carga tanto que a veces tiene una polaridad mayor que la polaridad que hay en el cielo, tal vez en una masa atmosférica neutra o en una masa atmosférica de polo contrario a la que tenemos estáticamente en el suelo, y se descargan los... ¿Cuántas veces he visto que las ovejitas se levantan por los aires, volando 3, 4, 5, 10 metros? Porque es un rayo que debajo de ellas las levanta por los aires, obviamente las mata las pobres ovejitas, pero como es el cuerpo más elevado de una planicie, entonces por ahí se descarga y se va hacia el cielo el rayo, ¿ya? Pero eso es para mostrarles que la electricidad estática tiene caminos sin vuelta, ¿no? Que en el caso de los circuitos magnéticos siempre son cerrados, siempre con retorno. Inclusive les aclaré, cuando veíamos esta primera imagen, pueden acordarse, por favor, los que estuvieron atentos, les dije, ¿se puede ver el generador? Carlos Sí, Andrés, se ve. se ve, ¿no es cierto? Ya, les dije, de norte a sur, aquí por el aire, está yendo la línea de flujo de norte a sur. Pero esto no se cierra, está mal dibujado, tiene que haber de sur a norte un retorno, porque las líneas de flujo, en un imán igual, en un imán que ustedes tienen, les voy a dibujar aquí un imán rápidamente, ya, no, si no se acuerdan ustedes de eso. Digamos que aquí tenemos un imán, ya, y aquí arriba tenemos el norte, y aquí abajo tenemos el sur. ¿Ya? ¿Qué pasa? Las líneas de comunicación, las líneas del flujo magnético, ¿cómo se mueven? Se mueven en este sentido. Ingeniero, no se ve. Gracias por aclararme, señorita. Es que les estoy compartiendo otra hoja, ¿no es cierto? Ya, ahora les comparto la hoja que estoy dibujando. Gracias. Así hay que estar despiertos. Aquí está. Ahora sí pueden compartir, ¿no? O ahora sí pueden ver, ¿sí? Sí, se Ya. puede ver, ingeniero. Ahora sí. Miren, las líneas del flujo magnético, aquí le vamos a cambiar el color para que se vea, digamos, con un color, aunque rojo no es muy feo, no es muy bueno, pero gris le vamos a poner. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahora sí. Ahora sí. Si vienen las líneas de norte a sur en este sentido, y por el otro lado en este sentido, ¿ya? Creo que muy delgaditas he hecho ¿ya?
Entonces, las líneas de flujo van en este sentido, ¿no es cierto? Y aquí cerquita irían en este sentido, ¿sí? De norte a sur, de norte a sur. Pero estas no se quedan ahí, no se quedan ahí. Las líneas se cierran de sur a norte, ¿ya? Se cierran siempre de sur a norte. No se quedan así. Ay, ya mi dibujo falló. Y aquí va de sur a norte. ¿Recuerdan, no, esto? Han hecho inclusive experimentos en física de esto ustedes, ¿sí? Que después de espolvorear pequeñas partículas de hierro, ponen ustedes debajo un imán y ven cómo se distribuyen en esta forma las virutas de hierro, ¿sí? No es nuevo para ustedes eso. Ya. Dejo de compartir entonces y volvemos al gráfico que estábamos observando. Bien, simplemente era para recordarles, mi estimado Carlos Andrés. A ver, denme un número del 1 al 21, Carlos Andrés. 13. 13. Don Paulo Antonio Fernández. No está, creo, ¿no? No está. Ya. Don José Miguel Flores. Tampoco está. Jóvenes, ¿cómo voy a hacer participativa la clase si usted se enciende su teléfono y se desaparecen de la clase? No, pues, no, eso no está bien. Don Alejandro Gemio, ¿está por ahí? Roger, Alejandro Gemio, Ríos. Don Cristian Eduardo González, Román. Aquí estoy, ingeniero. ¿Cómo está, Cristian? Bien, tenemos el esquemita, lo puede ver usted el esquemita, ¿no? De aspectos constructivos. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Volvamos un poquito al circuito eléctrico. Habíamos dicho que en la parte superior hablamos del circuito eléctrico estatórico. A la derecha dice ahí bobinas preformadas o de vanado preformado. Bobinas de hilo esmaltado o de vanado aleatorio. Bien, cuando hablamos de bobinas preformadas o de vanado preformado, es cuando se le da una forma de alguna manera a los conductores, ¿sí? Y cuando decimos bobinas de hilo esmaltado, estamos hablando de conductores como los conocemos a los alambritos, ¿no es cierto? Cilíndricos. Bien. ¿Usted qué tipo de motores cree que tienen las bobinas preformadas y cuáles cree que tienen los hilos esmaltados? No hemos visto. Sí, escucho. Los motores de inducción, ingeniero. Claro, pero en motores de inducción hay una gran variedad de motores de inducción, ¿no es cierto? En la nube les he puesto ahí, por ejemplo, un grafiquito donde se ve un motor de inducción de la quinta parte de el diámetro es la quinta parte del diámetro de un lápiz común y corriente de escribir. Y hay también motores de inducción que, bueno, superan el alto de una habitación, o sea, tienen un diámetro de más de 3 metros de diámetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué bobinados se utilizará hilo, o sea, conductores así cilíndricos de diferente diámetro, y en cuáles se utilizará bobinas, bobinas preformadas o de vanado preformado, o sea, barras? No hemos explicado eso en la clase, joven, pero estoy queriendo un poquito activar su imaginación espacial y su imaginación técnico-científica. Las bobinas preformadas, ¿no es cierto?, son barras que tienen cierta forma que se las va acoplando la una con la otra y se forma con eso los circuitos.
No que los hilos esmaltados es un hilo nomás que se va envolviendo alrededor de unos, ¿cómo se llama estos? Ranuras que tiene en este caso el estator, ¿sí? ¿Qué me dice Cristian? ¿Qué tipo de motores? Todos son de inducción, todos son motores asíncronos, pero hay pequeñitos, hay medianos, hay grandes, hay enormes, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuáles irán las barras y en cuáles irán los hilos? Hemos visto unos motores en la imagen, en las imágenes que les he mostrado. Esos son motorcitos, digamos, entre pequeños y medianos, ¿no es cierto? De un HP, medio HP, cuarto HP, no son motores muy grandes. ¿Y esos estaban con barras o estaban con hilos? Sus estatores. En un motor chico, ingeniero, otro sin querer vi de motor de lavadora, sería motor de vanado preformado. No tenía hilo. Ah, usted vio en un motor de una lavadora que era... Creo que era eso, como te dice, bobinas preformadas o de vanado. No eran de hilo. No eran de hilo, ya. Bueno, esa imagen tiene usted. No quiero criticarle porque no hemos explicado nosotros eso en la clase. Pero si se fija acá, en la imagen que les estoy presentando, el estator muestra aquí bobinados de puro hilo, ¿sí? Aquí en la parte vertical sí. Y aquí en la parte horizontal. Porque los motores pequeños se puede doblar el hilo fácilmente, ¿ya? Circulan por... Sí, los motores chicos son de hilo y los motores grandes son de... Exactamente. En los grandes circulan corrientes mucho más grandes. La intensidad de corrientes son enormes, ¿ya? No estamos hablando de medio amperio, 3 amperios, nada. Estamos hablando ya de buenas cantidades de amperios, ¿no es cierto? 40 amperios, una cosa así. Entonces, esos tendrían que ser ya unos diámetros de conductores de hilo gruesos y tendríamos que irlos acomodando, doblando. Es todo es una complicación. No que si hacemos barras y vamos armando las barras, acomodándolas las barras y obviamente conectando barra contra barra, y eso ya es cuestión del fabricante, cómo las va conectando, si las suelda, no las suelda, si las acopla con pernos, qué hace, pero son barras, ¿no? Donde puede circular más. Y el mantenimiento obviamente también es más fácil cuando se trata de barras para grandes corrientes. ¿Ya? Ya, a ver, ¿dónde está usted? Yo lo he perdido. Entendió. Sí. ¿Dónde está? Pero usted no lo encuentro aquí. Ah, Cristian Eduardo, ¿no? Cristian Eduardo, ya, muy bien. Listo. Sí. A ver, Cristian Eduardo, dame un número del 1 al 15. 15. 15, nos vamos a 15. Rolando Rebollo, ¿está? Hola, Rolando Rebollo. Hola, ¿cómo está Rolando? Ya. Algo que tampoco me has explicado en clase, pero a ver, vamos a ver hasta dónde vuela su imaginación. Si se pone a pensar, acá en la imagen tenemos una jaula de ardilla común y corriente aquí abajo, ¿sí? Y ahí arriba tenemos 2 bobinados con jaula de ardilla, pero ya construidos los rotores. Los rotores ya son de verdad jaula de ardilla. Vemos ahí sus circuitos, sus anillos cortocircuitadores en un extremo y al otro extremo un poquito se puede ver, ¿no es cierto? Vemos las barras así en diagonal, medio en diagonal, y vemos lo que queda al medio, que es la parte de los circulitos de la chapa metálica, ¿no? De la chapa de ferromagnética que forma el cilindro. Es un cilindro completo esto de chapitas pegadas la una a la otra, ferromagnéticas, donde se alojan las barras del rotor, ¿ya? Bien. ¿Por qué cree usted, quisiera que me comente un poco por qué, hasta dónde ha entendido que estos motores se han hecho súper famosos y súper cotizados hace unos 100 años más o menos, como motores para hacer justamente la transformación energética de energía eléctrica, energía mecánica?
pero se han vuelto súper baratos. ¿Por qué son tan baratos estos rotores? Porque los estatores son casi iguales, son rotores de corriente continua y rotores de corriente alterna. Pero los rotores son diferentes. Estos son de jaula de ardilla y los rotores de las máquinas de corriente continua son pues con bobinado. Y también les he dicho que en esta pequeña versión que tenemos acá de este bobinado de un rotor asíncrono, ¿no es cierto? Es mucho más caro, les he dicho. ¿Cuál será la dificultad o cuál será la facilidad que usted ve en estos rotores de jaula de ardilla? ¿Por qué serán tan baratos y tan fáciles de construir? Digamos que el núcleo no guarda gran diferencia, ¿ya? Que para que sea rotor de bobinado, simplemente estas pequeñas ranuras tendrán que ser más gruesas, más amplias, ¿no? El corte tendrá que ser cuando se lo fabrica más grande para que ahí hagamos pasar los hilos del cobre, ¿no es cierto? No que ahora están pasando unas barritas de aluminio que se unen de un anillo con el otro anillo. ¿Dónde interpreta usted lo que es lo barato, digamos, lo sencillo de fabricar y lo barato de fabricar, entre este tipo de rotor y este otro tipo de rotor que usted está viendo acá? Coménteme. ¿Qué cree usted? Podría ser por el tipo de trabajo, podría facilitarle más al ser barras en la forma de ensamblado. Ya, pero ¿usted cree que esto lo hacen manualmente así? Esto sí, se lo hace con una máquina. Yo he trabajado en una fábrica 2 meses, he visto cómo hacían estos motores bobinados, el estator cómo se lo bobinaba y el rotor cuando eran de rotores cómo se lo bobinaba. Hay unas máquinas que son tipo tejedoras automáticas que van tejiendo. Pero ¿cuál será la diferencia con esto que tenemos simplemente barras? Ya no se necesita tejer, sino se construye estas barras. ¿Usted cree que lo hacen esto manualmente? No creo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde interpreta usted que se encuentra la facilidad y la sencillez y la economía, obviamente lo barato de hacer estos rotores de jaula de ardilla en comparación con los de bobinado? Otra cosa también podría ser la cantidad que entra, el material. Muy bien, la cantidad que entra. Y por otro lado, usted está viendo acá cuántas bobinitas está poniendo en este círculo y fíjese, acá prácticamente hay una barrita cada cierto espacio, pero son barritas delgaditas y otra cosa, el material. Habíamos visto acá en el desglose, recuerda que decía acá que teníamos jaula de ardilla, que dice aquí a la derecha. Aluminio fundido. Eso. ¿Qué cuesta más, el cobre o el aluminio? Cobre. El cobre es más caro, por supuesto. El aluminio es mucho más barato, ¿no? Y la palabra mágica está acá. Ahí ya me he perdido. Estoy hablando con... Ay, ya me he perdido. Con Cristian estaba hablando hace rato y ahora ustedes. Rolando Rebollo, ¿no? Ya, Rolando, sí. Aquí está la palabra mágica. Mire, aluminio, ¿qué dice? Fundido. Eso. Rolando, la gran diferencia está justamente que esto se lo hace fundiendo. O sea, en un proceso de fundición se hace eso. Fundir esto es mucho más sencillo, porque obviamente se hacen en procesos continuos, ¿no? En serie, que estarle tirándola, echando la tejidita aquí, taca. En el otro caso, usted funde directamente esto. Funde, tiene los anillos o tiene un molde que el anillo está fundido y ¿ya? Pero normalmente esto es un paquete. Está el grupo de cilindros ahí con sus ranuritas, se ponen los 2 anillos a ambos extremos y se funden las barritas y queda como un solo elemento. Ya no se puede separar este rotor, ya es un rotor y además es un elemento prácticamente libre de mantenimiento. Ya está fabricado para que trabaje años de años. ¿Qué pasa con esto? Acá estos pedacitos de cobre, estos
hilitos de cobre pasan por unas ranuras, pero tiene que haber un aislamiento, ¿no es cierto?, entre el hilo de cobre y el núcleo ferromagnético, porque si no puede hacer cortocircuito con el siguiente hilo de cobre que está ahí al lado. Entonces hay un aislamiento que hay que hacer, ver periódicamente si ese aislamiento se mantiene bien, se mantiene mal, si ha habido alguna falla, no que en el otro caso se funde y ya no pasa nada. Nos olvidamos de mantenimientos en el rotor de jaula de ardilla. ¿De acuerdo, Rolando? ¿Ya? Bien. Bien, está bien. Lo importante es que ustedes estén atentos a lo que estamos conversando, a lo que estamos explicando, y también si tienen preguntas, por favor, todas las preguntas bienvenidas. A ver, Rolando, todavía tenemos unos minutitos. Dígame un número de 1 al 13. 5. 5, 2, 3, 4, 5. Ervin Alejandro Saucedo, ¿está? Sí, ingeniero. Hola, Alejandro, le dicen a usted, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, Alejandro. Bien. Estamos viendo otra vez aquí el desglose de los aspectos constructivos, ¿sí? Sí. Ya, de acuerdo. ¿Usted estuvo en una de las primeras clases? No. No, esta es mi primera clase. Ay. Ya, pero bueno. Pregúntame Ya. de todas formas, posiblemente. Sí. No, a otro compañero le vamos a hacer la pregunta de eso. Veamos esto acá en el circuito magnético. En el circuito magnético habla de paquetes magnéticos, chapa magnética de acero al silicio, apiladas y eléctricamente aisladas unas de otras. Si se acuerdan sus clases de máquinas alternas 1, ¿por qué esto que sean chapas, para comenzar, apiladas y eléctricamente aisladas unas de otras? ¿Me puede dar una explicación de eso? Ustedes ya han aprendido eso en transformadores, porque los transformadores están bajo las mismas condiciones: chapas, apiladas y eléctricamente aisladas unas de otras. Ay, sí, lo recuerdo, incluso he visto los motores, los he desarmado. No recuerdo bien si era para cortocircuitar o formar un continuo. Dice no, justamente eléctricamente aisladas, sí. Sí. Más bien lo que se trata es de que no se genere. Exactamente, que no circule, que no, obviamente, si como es material, el hierro es material conductor, entonces que no se induzca un cuerpo grande de hierro, se induzca una tensión ahí y circule una corriente, las famosas corrientes parásitas, ¿no es cierto? ¿Se va a inducir el material ferromagnético? Se va a inducir, pero si lo tenemos en pequeñas chapas aisladas, unas de otras, en cada chapa se va a inducir una pequeña corriente, una tensión que va a generar una corriente, pero van a ser pequeñas corrientes que van a circular en cada una de las chapas. No va a haber una circulación enorme de corriente a través de todo el núcleo, que nos podría, ¿qué cosa? El núcleo, en el núcleo que están enrolladas ¿qué enrollamos en el núcleo, tanto del estator como del rotor? Las bobinas. Las bobinas. Y las bobinas, cuando reciben calor, si se circulan corrientes por esos conductores de ferromagnéticos, genera calor. Ese calor nos pasa a las bobinas. ¿Y qué les pasa a las bobinas cuando se les aumenta el calor? Se funden, se queman. Antes de que se fundan, ¿qué pasa? Usted ha visto eso en Introducción a la Electrotecnia. ¿Qué pasa cuando a un conductor se le va levantando la temperatura externamente? ¿Qué pasa? Va perdiendo la eficiencia. Exactamente. Su conductividad se reduce. Correcto. Ya. Bien, mi estimado Alejandro Saucedo. Perdón, ingeniero, voy a estudiar más del asunto. Sí, Alejandro Saucedo, ¿no? Ya. Sí, correcto. Ya, sí, vayan repasando. Yo por eso les he dicho que
ustedes vayan repasando el capítulo 1 del Fraile Mora y del Chapman, porque eso les hace recuerdo de un montón de conocimientos que los han recibido en último año de colegio, los han recibido en introducción a la electrotecnia, los han recibido. ¿Ustedes han llevado teoría de campos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, teoría de campos, y obviamente también han llevado con el ingeniero Lino en máquinas de corriente alterna 1, ¿ya? Entonces, son muchos conocimientos que tienen que aprovechar, que no podemos repetir ya acá en esta materia, simplemente utilizar esos conocimientos que recibieron ustedes para terminar de entender a las máquinas de corriente alterna asíncronos y síncronos, ¿ya? Bien, Alejandro, todavía tenemos unos minutitos, deme, ¿cómo se llama esto? Sí, todavía tenemos minutos. Deme del 1 al 10. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No creo que haya llegado don Robert Zapata. No creo que haya llegado don Robert Zapata. Entonces, nos vamos al principio de la lista. Don Fausto Andrés Arévalo, ¿llegó? Sí, ingeniero, estoy aquí. ¿Cómo está? Ya. A ver, una preguntita sobre justamente sobre los paquetes magnéticos y etcétera, etcétera, etcétera. Esto tenemos, ¿no? Chapa magnética, acero al silicio, apiladas y eléctricamente aisladas una de las otras. Cuando ustedes llevaron máquinas alternas 1, ¿vieron el tratamiento a los pequeños transformadores y vieron el tratamiento a los grandes transformadores en lo que se refiere a han debido llevar, por el ingeniero Lino les habla de esto, respecto a los núcleos? Los núcleos ferromagnéticos, ¿no es cierto?, se hacen en chapas. ¿Qué tratamiento se les da a las chapas cuando son pequeños transformadores, inclusive los pequeños transformadores que utilizamos para cargar nuestros celulares, qué sé yo, transformadores así de pequeña potencia, o transformadores que son, qué sé yo, para usos domésticos, una cosa así, o transformadores que ya son por ahí de media tensión, los que hay en el tercer anillo de la CRE, por ejemplo, los de 20 megas, 15 megas? ¿Será que a esos núcleos se les da el mismo tratamiento para que queden aislados unos de otros, las chapitas magnéticas? ¿Qué recuerda usted de eso? No me acuerdo mucho de eso, ingeniero. Ya, bien, me gusta su sinceridad. Con su compañero estábamos comentando hace unos minutos, con otro compañero suyo, que el hecho de crearlas, de construir las chapitas, es justamente para que esas corrientes parásitas se vuelvan pequeñitas en cada una de las chapitas, ¿no es cierto? Y están aisladas eléctricamente una de las otras, las chapitas. ¿Por qué? Porque no queremos que la corriente de una chapita pase a la otra, porque si hubiera una continuidad, obviamente igual nomás, por mucho que hayamos hecho las chapitas, tenemos unas corrientes que se suman las diferentes corrientes y se forma una corriente muy grande, una intensidad de corriente muy grande, y eso otra vez nos calienta el núcleo y nos calienta los conductores y nos baja la conductividad de los conductores, ¿no? Y puede dañar también el aislamiento de los conductores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trata es evitar que las corrientes parásitas pasen de una chapita a otra, ¿ya? Pero cuando usted está energizando un transformador pequeñito o un motor pequeñito de medio HP, de cuarto HP, ¿cuánto le está poniendo de voltaje ahí? Si es trifásico, acá en nuestro medio, ¿cuánto es el trifásico? ¿Cuánto es la tensión trifásica? 50 por ahí. No, el voltaje, la tensión trifásica. ¿Cuál es el voltaje trifásico? Normal, en baja tensión. 220, ingeniero. A ver, no intervengan otros. Solamente estoy hablando aquí con Fausto Andrés. El trifásico sería el triple. No es el triple, no es el triple. Trifásico es una tensión, fase, y monofásico es otra. La que tenemos en todos los enchufes de nuestra casa, ¿cuánto es monofásico? Cualquier enchufe que usted toma corriente, ¿qué voltaje le sale? Eso han hablado no solo en una materia, en N materias, desde el colegio, saben ustedes cuál es la tensión que tenemos en nuestros domicilios a nivel monofásico.
¿Qué voltaje tenemos? Eh, ¿Qué voltaje tenemos en la casa? Cuando tenemos una instalación simple monofásica. Nuestros focos, ¿con cuánto se 120, iluminan? creo. 120 o Ah, 230 voltios. creo. No puedes estar seguro, joven. Uy, te va a ser ingeniero electromecánico o ingeniero eléctrico, no sé. Bueno, 220, por supuesto, 230 puede ser también nominal, que aparezca en varios cartelitos ahí. Y trifásico es 380, nominal es 380, pero a veces la CRE nos llega a dar hasta 400 voltios. Fase estamos hablando, ¿no? De las tres fases que llegan, fase 380. Si de esa fase hacemos a neutro, obviamente vamos a tener otra tensión, ¿cierto? Vamos a tener una tensión de 230, 220. Bien, tenemos 380 y con eso vamos a alimentar un pequeño motorcito. Pero ¿qué pasa si tenemos un motor grande y lo estamos alimentando con 3000, con 3600? A veces hay motores que funcionan con 6000 voltios de alimentación. ¿Usted cree que vamos a tener las mismas corrientes inducidas en esas chapas magnéticas o esas chapas sí, ferromagnéticas si tenemos una tensióncita, un voltajito de 380 comparado con un voltaje de 3000 o de 6600 voltios? ¿Será la misma inducción que logramos con el voltaje? No, porque es más voltios. Es mayor. Correcto, correcto. Entonces ahí vengo a recordarle lo que el profesor Lino con seguridad les ha dicho, ¿no es cierto? En transformadores pequeños basta con que el fabricante ponga las chapitas, después de haberlas fabricado ya las chapitas al núcleo, y en los motores sucede lo mismo, al aire libre las pone. Y la humedad del ambiente crea un óxido que es suficiente para aislar chapa con chapa. Suficiente. ¿Por qué? Porque son corrientes pequeñitas que circulan por cada, corrientes parásitas que circulan por cada chapita, ¿de acuerdo? Pero cuando usted tiene un transformador grande o un motor grande, sabemos que ahí se van a inducir unas corrientes mucho más grandes porque hay voltajes mayores que son los que están induciendo. Entonces, si hacemos simplemente las chapitas oxidar y las ponemos, puede ser que los voltajes que estén induciendo pasen de chapa a chapa y comience a circular la corriente. Entonces, ¿qué se hace? En motores grandes, así como en transformadores grandes, las chapas se aíslan con un determinado material aislante, ¿no? Se pone una resina aislante entre chapa y chapa, ¿ya? ¿De acuerdo? Para que así haya esa aislación, ¿ya? Bien.
Bien, creo que todos han reingresado. Disculparme, me olvidé decirles que ya estaba por cortar. Anuncia aquí cuántos minutos faltan, pero estábamos conversando con su compañero y por eso que me ganó el tiempo. Ya, vamos a reducir esto, ya. Ahora sí. Bien, estábamos entonces con Fausto Andrés. A ver, un segundito, vamos a compartir pantalla. Ya, ahora sí compartimos pantalla. Bien. Bueno, jóvenes, fundamentalmente estas preguntitas que les he hecho es para que de alguna forma ustedes se vean motivados a participar también y recordar tal vez cosas que conocieron hace mucho tiempo y ahora tienen que aplicarlas, ¿no es cierto? Y alguien está escribiendo a máquina ahí y no se puede. Ya lo hemos silenciado. Bien, entonces, por favor, ya teniendo acceso a la nube, van a poder ver ustedes esto. De todas maneras, como va a tomar un tiempito, el fin de semana, tal vez lunes y martes más, entonces lo que vamos a hacer es pegarles en el WhatsApp este PowerPoint, ¿ya? Si no es que ya lo tienen de los compañeros del anterior semestre, y vayan repasándolo, y si quieren van avanzando y más bien me tienen preguntas preparadas para lo que venga más adelante, ¿ya? Es un pequeño PowerPoint de cuántas páginas, a ver, láminas, no, este es el PowerPoint grande, no, les voy a pasar el otro, les voy a pasar el que termina por acá, acá termina, termina en la lámina 32, ¿ya? Entonces la lámina 32 láminas que yo creo que pueden tranquilamente ustedes verlas sin mayor problema. Por favor, lo que sí, yo mañana les voy a hacer un pequeño repaso, no a todos, va a ser a unos 10 estudiantes, hasta donde hemos llegado aquí, hasta los aspectos constructivos. Sí, parece que alguien levantó la mano, a ver aquí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quieren ver? A ver. ¿Sí, le escucho? Ya, mientras su compañero se conecta bien, les voy a hacer, han comentado en el WhatsApp qué pasa con la literatura, que les dé los nombres para que puedan bajar, si no va a haber en la nube. Por favor, los dos libros, yo los estoy poniendo. Quería consultar sobre los transformadores. Ingeniero Lino, Se te para cortando el audio. Sí, escúcheme, ya. Yo les voy a pasar los libros en PDF, incluye el capítulo de transformadores, si todavía tienen dudas sobre los transformadores, ¿ya? Tanto Fraile Mora como Joseph Stephen Chapman. ¿Pero me está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿O tampoco puede escucharme bien? Ya, entonces por eso les digo, yo la literatura les voy a pasar en la nube. Ya ustedes van a poder descargar de ahí, o si quieren verla en la nube, si quieren estar viendo los PDFs en la nube, ¿ya? Y estos libros, ambos libros incluyen capítulos de transformadores, así que van a poder verlos ahí también, ¿ya? Bien, eso era para la consulta suya y la consulta de un compañero suyo que dijo, ¿qué hacemos con la literatura? Den los nombres. No es necesario, no necesitan ustedes los nombres porque van a tener los libros completos, o por capítulos o como libro completo lo van a tener, ¿ya? Yo la versión que les doy obviamente no es la última versión la tiene en la biblioteca, pero creo que descargar esos libros no es gran cosa, ¿no? Pero suficiente con que tengan la versión que yo les estoy pasando. Ahora voy a navegar otra vez, voy a ver si algún amigo o alguien ya ha obtenido la última versión, que es la que tiene en la biblioteca, y si hay esa versión les voy a pasar en PDF. Pero por el momento he pasado clases con la penúltima versión de tanto de Fraile Mora como de Chapman,
y les ha ido muy bien. Los ejercicios son muy parecidos, no hay gran diferencia. Hay algunas modificaciones, pero más que todo en el Fraile Mora, pero en Chapman más es presentación que otra cosa. ¿Ya? Bien, eso era con ustedes. Estamos ya a las 6:05. Entonces quería que por favor me repasen esto. Ya les estoy poniendo yo el PowerPoint en el WhatsApp para que puedan leerlo a partir de esta noche, mañana, qué sé yo. Y por favor repasen, por favor, hasta este punto 2.1 donde hemos avanzado. Y después, si ustedes quieren seguir hasta la lámina 32, pueden seguir. ¿Ya? Y no se olviden la tareita que les di, ya apenas entran a la nube, van a ver ahí las tareas, las tengo anotadas. El capítulo 1 y el capítulo 1 de Fraile Mora y el capítulo 1 de Chapman, de los dos libros tienen que repasarlos a la brevedad. ¿Por qué? No solo es porque va a venir el primer parcial, sino que si no tienen esos conceptos claros, olvídense que traten de entender cómo funciona una máquina eléctrica rotatoria de corriente alterna, ¿ya? Motor de inducción o generador 5, ¿ya? Bien, jóvenes, por mi parte sería eso. Espero mañana no estarlos fatigando con este reingreso a la clase. Espero hasta 8 mañana en la mañana terminar de arreglar mi problema con Zoom y más bien comprar el anualizado y así olvidarme ya de estar cada mes ahí pagando para que me reactiven otra vez el Zoom, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir y voy a verlos a ustedes y voy a sacarles la fotito de costumbre, ¿ya? Entonces aquí va la primera fotito y me la guardo para la asistencia. Bueno, como tarea grande les he dado leer esos dos capítulos de repaso, ¿no es cierto? Esos dos libros en capítulo 1. Eso fue al principio de la materia. Pero después les di una tareita para el día de hoy. Guárdenselo en su cuaderno hasta que puedan tener sus carpetas individuales. Esa tareita eran dos cositas como una sola tarea. Una era ver en una jaula de ardilla de 8 barras cuántos circuitos independientes hay, y la otra era por qué las barras de una jaula de ardilla no son perpendiculares a sus anillos cortocircuitantes, sino en la lámina pueden ver justamente hay una inclinación. Entonces eso ya investigan en Google, eso rápidamente lo pueden averiguar, ¿ya? Bien, voy a guardar esta primera imagen. Por si acaso en la nube van a tener ustedes clase que hemos avanzado, en algunos casos bastante bien descrito, en otros casos solamente subtítulos, y van a tener ustedes, van a tener también las tareas que tienen que hacer para las siguientes clases, los prácticos que hay en esto que les estoy colgando ahora del PowerPoint, todo eso van a tener ustedes en la nube. Obviamente la nube es para que nos comuniquemos justamente, ¿ya? Bien, acá entonces mayo 6, grupo 2, no, este es el grupo 1. Listo. Grupo 1. Listo. Ahorita les muestro cómo se veía el anillo de los que recién han entrado hoy día, para que vean cómo es la tarea. Les voy a poner también en WhatsApp la tarea, no se preocupen. ¿Dónde está la siguiente foto? Vamos a la derecha. Eso. Uy, aquí han aparecido algunos nuevos, que están entrando al último. No vale entrar al último, a la clase. Don Brian Montaño. ¿Dónde aparece Don Brian Montaño? Ya, listo. Y ahora le sacamos otra foto y la guardamos, el grupo 2. Ya. Y guardamos. Mayo 6, grupo 2. Listo. Bien. Ahora voy a comenzar a añadirles las tareas en el WhatsApp. Entonces, no voy a cortar, el que quiere se va retirando, el que quiere me hace preguntas después de las tareas que le estoy poniendo ahorita
en el WhatsApp, ¿ya? A ver, este es el de 32, no, pues no nos conviene. Ya. Entonces esto lo dejamos.